Desde su génesis, hace unos 800 años, la costumbre de beber sotol ha acompañado las huellas históricas del poblador de esta región norteña. Chihuahua no es solo el estado de mayor extensión territorial en México. También es un bastión de nuestra cultura. Han florecido civilizaciones milenarias, se han consolidado los héroes de la tierra y la justicia social, pero sobre todo, ha brotado de sus entrañas áridas el milagro de la semilla y de la vida de una bebida cuyos tonos cristalinos son una melodía artesanal, un cantar de gesta de sabor ancestral, el sotol. Yo creo que no hay una bebida más representativa que el sotol. El sotol es más parecido al mezcal. El sotol es una bebida única. Está inmerso en la cultura del norte. Lo pone uno muy amigable. Es una bebida sumamente disfrutable. Maravillosa, espirituosa. El sotol es una bebida muy integrada a las familias chihuahuenses. Es un elixir de nuestra tierra. Ir saboreando obviamente todas esas notas, esos sabores que vamos a encontrar por ahí. Viene el humo incluido hasta la bebida final. La verdad, un buen sotol así a capela. Para festejar, para tener rituales. Los chihuahuenses somos personas que somos muy hospitalarios, tenemos mucho arraigo con nuestra tierra y amamos profundamente las raíces. Este carácter de Chihuahua ha determinado en buena parte su historia. La tradición en la producción de sotol pues data de hace bastantísimo tiempo. Viene de más de 800 años. Incluso existen unas mezcaleras donde los indios hacían su sotol. Entre las investigaciones arqueológicas que se han realizado, se han encontrado quemaderos de sotol. Aquí en Chihuahua solamente llegaron a la etapa de la fermentación, o sea que el sotol se fermentaba, que era la bebida que usaban los habitantes de Paquimé y que después los rarámuri la hacen propia, y el sotol, el tetuino, es el punto de contacto entre estas dos etnias. Mencionan que tribus anasasis, tarahumaras, la veneraban, la utilizaban como una producto para festejar, para tener rituales, le atribuían muchos poderes místicos. Esto es algo de nuestra cultura regional, porque es una herencia tradicional de lo más recóndito, el sotol. Nada más que era un sotol que se consumía muy localmente. Aquí es muy importante señalar que a pesar de la prohibición, a pesar de la represión, a pesar de la cárcel, de la destrucción de las vinatas, de los alambiques, la gente de la sierra, la gente de las zonas desérticas, siguió consumiendo sotol. Todo es bajo el agua, ¿no? Incluso la explotación del sotol en esos años era absolutamente clandestina y maravillosa. Y había vinatas dispersas a lo largo y a lo ancho del estado, trabajando estas cosechas verdaderamente auténticas. A más de 400 años de su fundación, la ciudad de Chihuahua ha trazado su destino de urbe contemporánea sin olvidar su pasado prehispánico. Ni tampoco se ha deslindado de su personalidad rural que circunda sus contornos, y en la que todavía, como desde hace siglos, día con día, se resguarda la tradición casi ceremonial de esta bebida. Los primeros españoles que ocuparon estas tierras llegaron por la codicia del oro y de la plata. El ibero llegó aquí, a esta región, y empezó a explotar las minas de Santa Eulalia y de Nombre de Dios. Establecen aquí ya una misión que llaman Misión de San Cristóbal de Nombre de Dios. Chihuahua es una ciudad que se fundó en el siglo XVIII. La creación del Chihuahua mestizo
responde mucho a los yacimientos mineros. Las culturas predominantes en Chihuahua son la minería, la ganadería, la agricultura y todos estos oficios los realizan personas muy duras, personas muy cimarronas, y esto va a repercutir de manera determinante en la producción del sotol. En estos términos llegamos a la década de 1920 y nos encontramos con un fenómeno que resultó de gran contundencia para la cultura sotolera de Chihuahua. El gobierno de Plutarco Elías Calles introduce una ley, esta ley de Plutarco Elías Calles, para lo que sirve es para dejar fuera al sotol del contrabando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se les persigue, se les reprime. Vamos a encontrar que el whisky supera en mucho a la producción de sotol. Los principales productores de whisky en Chihuahua eran los políticos de la posrevolución. En 1995 solamente había una marca de sotol que se podía comercializar en los expendios, que era el sotol Coyame. Y prácticamente es en los 20 años cuando parece que empieza a revivir la producción del sotol. A pesar de su posterior herencia hispánica, así como su evolución a destilado y de la persecución que lo volvió clandestino y lo destinó al anonimato, el sotol nunca perdió su espíritu primigenio y conservó el carácter de la tierra que lo engendró y lo convirtió en una bebida de esencia inmortal. El sotol pues es una bebida que se elabora de una planta que nace en el desierto chihuahuense. Precisamente aquí en Chihuahua, le llamamos cereque a ese sotol que se produce en la parte de madera, principalmente en la parte serrana de Chihuahua. Hay plantas que son de ámbitos muy desérticos, como la que crece en la parte de Aldama, Coyame, Ojinaga, que es la zona más árida de Chihuahua. Esta planta se llama Dacilirium lophilium. Es una planta que tiene las espinas hacia abajo. Hay otro tipo de planta de zona húmeda que se llama cereque, que es muy parecida a Weller y de hecho son difíciles de distinguir, que crece más para la zona de Janos, de Casas Grandes, de la frontera que está con Arizona. Pero también el nombre genérico de todas las especies es sotol. La planta sotol o cereque es una especie nativa que encontró en estos suelos desérticos las condiciones para subsistir y esperar pacientemente a que 2 o más décadas la arranquen de la tierra y nos lleven a la botella, su delirio místico hecho sabor, tradición y mito. Prácticamente el sotol crece en cualquier altura, en cualquier suelo y en cualquier clima, soportando temperaturas muy altas en verano, temperaturas muy bajas en invierno, soporta mucho la sequía, desde luego no se desarrolla si no llueve, en fin, tiene una vida muy larga, pero tiene características impresionantes de olores y sabores, muy característicos de la planta del sotol. Se colecta el sotol en su medio 100% natural, cero herbicidas. Lo único que alimenta el sotol es la lluvia y el sol y la tierra de Chihuahua. La planta de sotol es una planta muy distinta a los agaves. Inclusive no pertenece a la misma familia, pertenece al mismo orden, pero no a la misma familia. Todos los agaves vienen de la familia de las agaváceas. El sotol viene de la familia de las liláceas. Mucho tiempo se creyó que era un agave debido a la forma que presenta, cómo avienta el quiote, que es una peculiaridad de los agaves. Es única porque es familiar del ajo y la cebolla, la mata, no es un agave, sino es una lilácea. Hay plantas que son de ámbitos muy desérticos, como la que crece en la parte de Aldama, Coyame, Ojinaga, que es la zona más árida de Chihuahua. Y cerca de la ciudad de Chihuahua tenemos Aldama y Coyame. Coyame, que es el lugar, ¿verdad?,
que se relaciona más al sotol en Chihuahua. Hablar de Coyame es entender sotol, o hablar de sotol es estar pensando en Coyame. Y acá en el desierto de Chihuahua, en los municipios que mencionábamos ahorita, lo más común es que se produzca la bebida pura, con puro sotol. Pero las poblaciones de sotol sí vemos que son relativamente reducidas, crece como en parches, ¿verdad? Imagínate que hay un sotol en el Coyame, ¿no? Que hay un sotol más arribita, más a la izquierda, más en la sierra de allá, en la sierra de acá, en las lomas, antes de la Sierra Madre, ¿no? Y con ese carácter, el sotol debe ser considerado como patrimonio cultural. Mi nombre es Gerardo Ruelas, soy productor de sotol, que fue una herencia que me dejó mi papá. Y a mi papá se lo dejó mi abuelo desde el año de 1930. Somos muy poquitos los que tenemos el orgullo de producirlo. Somos unas cuantas familias. Familias que vienen desde su abuelo, el padre, el hijo, es una tradición que se hereda a una bebida con esta magia que lo rodea. Como una familia a través del sotol o en torno al sotol va generando diferentes generaciones, ¿no? Y eso la gente lo valora. La temporada del sotol inicia en octubre, cuando cae la primera helada. Es cuando los azúcares bajan a lo que es la piña. Pero en marzo y abril, cuando la mata está empezando a inquietar, es cuando tiene su mayor concentración de azúcares. Y ahí es cuando está elevada la producción, son 2 meses. Desde luego que para obtener una bebida buena se necesita que se obtengan plantas sanas. La parte de la planta, eso se lo dejamos al gimador. Él llega a los terrenos y él escoge la mata. Buscan las cabezas exactamente que estén maduras, que la cabeza no esté aviejada, no esté muy enquiotada. Y ello está especificado, o sea, los terrenos donde llegas, pues hay varias poblaciones de la mata. El sotol se levanta de la tierra a punta de hachazos, talacho, se saca de la tierra. Y ya que se saca de la tierra, se le cortan las hojas y así en bolas se echa en una camioneta y luego se llevan a la vinata. Las cocemos, es un horno de piso, se lleva leña todavía todo artesanal, leña abajo, piedra arriba, 5 horas se calienta, le metemos la mata, 3 días a cocimiento. Después de eso se muele con hachas, se empieza a picar puro cuadrito. De ahí la pasamos a los cajones de fermentación. En los cajones de fermentación aplicamos levaduras que tenemos del mismo sotol, de la mejor temporada. Agarramos la mejor levadura. Dependiendo cómo esté el calor, 5, 4, 6, 7 días. Entonces, que ya está fermentado, lo pasamos al alambique. Ahí le aplicamos su primer destilación. Y luego ya viene la segunda. Y de ahí nos vamos a la botella. Como lo podemos apreciar, tiene mucho esfuerzo. Atrás de cada botella existe infinidad de trabajo. Esfuerzo de la mata, 30, 50 años para crecer. Bajo condiciones muy drásticas, frío, calor, sequías. Y luego el gimador, ¿por qué? Porque frío, calor también ahí anda para llevar que comer a su casa. De ahí pues las personas que estamos aquí en la fábrica, porque aquí en la fábrica hay que tener mucha conciencia y esa conciencia viene a raíz de años. Que tenemos ya algo de calidad, de nuevo, comparable a las espirituosas más finas del mundo. Muchos de los actuales productores de sotol están recién disfrutando de la conquista de nuevos mercados para su producto, más allá del contexto local y casi clandestino en el que se comercializó durante décadas, especialmente en los tiempos de veda y prohibición. Su actual prestigio como un destilado de calidad no tiene discusión, pero hoy en día el sotol se halla en una proverbial disyuntiva.
preservar su procedimiento ancestral o sucumbir a la luz tentador de la industrialización que ya han sufrido otras bebidas. ¿Qué podemos pensar y esperar los chihuahuenses que disfrutamos de una copa de sotol artesanal? Para conocer el sotol, creo que lo mejor es probarlo en su esencia más pura. Se había caracterizado el sotol como la bebida de los revolucionarios, de los campesinos, de los trabajadores, de los peones de las haciendas, y se ha conservado esta cultura. Sin embargo, entre los jóvenes de unos años para acá, que buscan un ambiente en la cantina barata, estos jóvenes cada vez se han ido aficionando más al sotol. Es una cuestión cultural de identidad, como que a los jóvenes les ha gustado identificarse con su bebida, el sotol. Y como es una bebida fuerte, muy varonil, ¿verdad?, les gusta presumir de que son sotoleros. Es una bebida de machos. No cualquiera toma sotol. Las mujeres y los hombres ya aquí en Chihuahua rompimos con la cuestión de que las cantinas, por ejemplo, sean de hombres. Aquí las cantinas también entran mujeres. ¿Cómo tomarlo? Es un vasito ligeramente más amplio que el regularmente para tequila, el tequilero, el caballito. Se dice que es el desempance, ¿verdad? Pásate un sotol para el desempance. Normalmente se toma puro, con limón, sal. Una margarita sotol, pues es muy clásica. El sotol poco a poco ha ganado terreno, emigrando a sectores más urbanos y a generaciones y paladares más diversos. Su destino ha encontrado finalmente un rumbo más sólido donde no hay vuelta atrás. Los chihuahuenses contemporáneos consideran al sotol como una bebida que hay que tomar con amigos cuando se habla de las cosas importantes. Cocinas, barras y parroquianos lo reclaman ya como un engranaje infaltable en el ritual de nuestra mexicanidad. El sotol definitivamente tiene su vasito, así como tiene su planta muy específica, tiene su proceso. Oye, pruébalo al natural, pruébalo en su esencia de origen. En las comidas para abrir el apetito, y me gusta tomarlo solo. Tome el sotol en un caballito o en un vaso, que lo huela para que sienta la esencia del campo de donde viene el sotol, ¿verdad? Que agarre un buen limón, sal, que se aviente el sotolazo, lo pruebe, ¿verdad?, se quede con el buque en la boca para que logre sentir el ahumado del sotol, y posteriormente el limoncito y la sal para darle el toque final. Como cualquier otra bebida espirituosa, debe tomarse con moderación. El sotol, pues el mejor es el que se deleita, ese es el mejor, el de perlita. El sotol se puede acompañar con lo que sea, inclusive para darse una despertada. Si anda usted de ánimo caído, se toma usted un caballito de sotol y sin hacer gestos, agarra fuerza, porque el sotol da fuerza. Que se atrevan a probar el sotol reposado, blanco, de sabores, de nuez, de infinidad de sabores que hay aquí en Chihuahua, que se atrevan a probar un sabor único y nuevo, que solamente aquí en Chihuahua lo van a encontrar. Me tocó ver todavía lugares donde la gente tomaba en cuernitos. Parte del atractivo del cuernito era que no se podía poner. La vida del norte es una vida con muchos matices. Sus habitantes beben sus largas jornadas de cotidianeidad de muy diversas formas. El campo, con sus cielos de azul meridional, así como sus pinceladas de modernidad vertiginosa, hacen de este espacio un lugar único. Un oasis cuyos reflejos están impregnados en el sabor de una copa de sotol. Resulta que el sotol, la gente del campo, particularmente de la sierra,
lo toma en ayunas. Verdaderamente el sotol en ayunas es una maravilla. Porque es muy noble. Entonces te acostumbras a que sales, te tomas 3, 4 copitas y el siguiente día es como nuevo. O sea, realmente es muy noble, no te cobra la factura. Era la bebida de la raza, de los pobres. Así es la cosa, ¿no? La cultura de la bebida es muy vasta, muy folclórica, muy emocionante. Lo están empezando a probar y estamos empezando a conocerlo y ver cómo mezcla con otros ingredientes. Y se está empezando a hacer una revolución con esto. Estamos generando también una serie de coctelería interesante y son los típicos cócteles que todo el mundo conocemos en México, pero con el toque del sotol. Entonces esto nos da pie a cambiarles un poco inclusive el nombre, pues que lo recuerden las personas, ¿no? Por darte un ejemplo, las margaritas las ofrecemos, pero no son margaritas, son sotolitas, pero en vez de tequila lleva sotol. Y la verdad es que ha sido bien interesante la respuesta del público. Porque bueno, tenemos la sotolita perfecta o la sotolita de mango, la de fresa, en fin, una variedad interesante. Un sotol se acompaña con bandera de sangrita y limón. Claro, el juego de los aromas, yo creo que de los aromas y de los sabores que tiene todos los ingredientes hacen un buen conjunto. Nos estamos atreviendo a innovar. Un chef preparó una comida en la cual el platillo principal, las guarniciones, la ensalada, el postre, absolutamente estaba hecho todo en base a sotol. Qué cosa tan deliciosa el sabor que le da el sotol a los alimentos. Y listo, muy, muy rico. Todo esto forma parte de una cultura del chihuahuense que le quiere enseñar al mundo, ¿va? Te das cuenta que te estás tomando un pedazo de Chihuahua. El sotol es una bebida extraordinaria, pues porque es la bebida de nuestro Chihuahua. Quien toma un trago de sotol y no hace gestos es chihuahuense. Salud. Al estar frente a la copa de sotol, nuestro olfato entra en contacto con un torrente de sensaciones. Tocamos la raíz de su materia prima y de a poco nos adentramos en los misterios de su concepción, en los olores del campo. Nos entrelazamos con manos que tornaron dócil una planta de carácter salvaje, pero al probarlo, no solo damos un trago a una bebida, sino que nos bebemos los secretos milenarios de un México atemporal, genuino, vital.